Mi marido dejó de tocarme, así que agarré su celular a escondidas. Lo descubrí todo. Todavía vivo con él, pero no sabe que el final ya empezó. Encontré un celular extra que mi marido estaba usando para engañarme. Él todavía no tiene 100% de certeza de que yo sé, y ahora está en pánico. Y la verdad, lo estoy disfrutando. Eso fue hace 3 meses. Descubrí la infidelidad de casualidad. Acababa de cambiar de celular porque se me cayó el anterior y la pantalla se rompió tanto que ya no se podía usar. Me estaba costando recuperar mis contactos, así que decidí entrar a la cuenta de la operadora para ver si los encontraba ahí. Mi marido siempre se encargó de las cuentas, así que nunca había entrado a ese sitio. Me metí desde su laptop, que ya tenía el usuario y la contraseña guardados. Fácil. Recuperé mis contactos sin problema, pero ahí me di cuenta de que, en vez de 2 líneas en la cuenta, había 3. Y un número más que ninguno de los dos usaba. En ese momento no sospeché nada. Pensé que tal vez era una línea para su abuelita, porque ella solo tiene teléfono fijo y ya había comentado que quería un celular. Me imaginé que simplemente se le olvidó contarme. Ni se me cruzó por la cabeza que fuera una infidelidad, ni pregunté y seguí con mi día. Unos días después, salí con mi mejor amiga y me preguntó si había logrado recuperar todo en el celular nuevo. Le dije que sí, y le comenté por encima que me pareció raro que él no me haya contado que su abuelita ahora tenía celular, pero que tampoco era algo importante. No sé por qué preguntó, pero me lanzó un ¿estás segura de que ese número es de la abuelita? Y yo le dije, creo que sí. Pero insistió en que lo confirmara. No lo iba a hacer, pero me ganó la curiosidad. Llamé a su mamá, solo para saludar, y saqué el tema de la abuelita. Le pregunté si ya tenía celular. Mi suegra me dijo que no, que había cambiado de idea y ya no quería uno. Al día siguiente, esperé a que él saliera al trabajo y volví a revisar la cuenta. Cliqué el número misterioso. Fui a ver el historial de uso. Solo llamaba y mandaba mensajes a un único número, cientos de veces. Siempre en horarios de trabajo, nunca cuando estaba en casa. Cuando vi eso quise engañarme. Pensé, no, imposible que me haga esto. Llamé a mi amiga y le conté lo que vi. Ella fue clara. Tienes que encontrar ese celular para estar segura. Busqué por días en la casa y nada. Ahí pensé, lo lleva con él todo el tiempo. Esperé a que se durmiera y revisé el auto. Encontré el bendito celular. La contraseña era la misma que en su celular principal. Y ahí estaba todo. Mensajes, fotos de ella, fotos de los dos juntos, declaraciones de amor. Ella le manda videos de buenos días, todos los días, y él guarda todos. Me destrozó. Lloré toda la noche. Mi amiga me dijo que apagara el GPS, pusiera el celular en modo avión y lo apagara. Al día siguiente, él salió tarde para el trabajo. Pasó media hora buscando el celular. Pero no podía preguntarme nada, porque tendría que explicar por qué tenía un teléfono escondido. Yo lo molesté un poco, preguntándole qué buscaba, y salió con que era un archivo del trabajo. Después que se fue, me fui al parque con mi amiga, encendí el celular en modo avión y empecé a revisar todo. Todo mi matrimonio era una farsa. Él finge que le importo, que me ama, mientras construye una relación con otra mujer que sabe que está casado. No hay palabras para describir cómo me sentí al ver todo eso. Todavía no lo he enfrentado, porque estoy esperando el momento justo para irme de esta relación. Hay un beneficio que perdería si pido el divorcio ahora, pero en unos meses ya no voy a necesitarlo. Él sospecha algo, porque volví a poner el celular en el auto 4 días después, debajo del asiento, el mismo que ya había revisado 1000 veces. Y lo dejé cargado al mismo nivel que cuando lo encontré. Idea de mi amiga. El día que encontró el celular, entró a la casa y se pegó a mí. Casi no habló. No dijo nada del tema. Creo que sabe que yo sé, pero evita tocarlo porque eso abriría una caja de preguntas. En estos 3 meses, mi comportamiento cambió por completo. No hemos tenido más intimidad desde que descubrí todo. Rechacé todas sus insinuaciones, y está tan en pánico que cuando revisé la cuenta el primer mes, la tercera línea ya no estaba. Pocos días después, cambió la contraseña también. Todo el tiempo me pregunta qué pasa y yo solo le digo, nada. Hoy en día, ni siquiera sale de casa. Si no está en el trabajo, está aquí intentando pasar tiempo conmigo. Incluso ha sugerido terapia de pareja, diciendo que algo ha cambiado. Y le dije que no hacía falta. Para ser sincera, hay algo irónico que me da cierto placer en verlo tan desesperado,
Él destruyó nuestro matrimonio. Y me parece justo que sienta ese miedo, esa inseguridad, hasta el día que yo me vaya. Tengo todo guardado. Mi amiga me ayudó a salvar todos los mensajes, videos y fotos de los dos juntos. Solo guardé las imágenes en las que no estaban desnudos, porque mi amiga me dijo que guardar ese tipo de cosas sin consentimiento podría meterme en problemas después. También descargué el historial de la cuenta antes de que me bloqueara. Mi amiga está guardando todo por mí. De hecho, fue idea de ella dejar que él sufriera en la duda. Ya me hice la prueba de ETS. Usé el seguro de salud de él, pero lo pagué de mi bolsillo. Gracias a Dios, todo salió bien. Hoy, de la nada, decidí escribir este desahogo porque estaba en casa, pensando en las cosas, revisando mis planes y en el divorcio que se viene. Terminé en el subreddit de divorcios, y después caí en el de los cake eaters. Y, wow, eso solo me hizo enojar más. Ser engañada, no hay palabra que describa cuánto duele. En cierto modo, sé que lo que estoy haciendo es vengativo. Pero al principio, fue la única manera de hacerle sentir un poco del dolor que me causó. Me destruyó por completo. Y yo, con mucha ayuda de mi amiga, estoy tratando de reconstruirme poco a poco. No sé si algún día lo lograré de verdad. No me importa si encuentra este post aquí o en otra red social. Él sabe que yo sé. Si no lo supiera, no estaría todo el tiempo tratando de demostrar que está donde dice estar. Para mí ya fue. Menos mal que tengo a mi amiga conmigo. Incluso buscando abogados. Que se quede con quien quiera. No me importa. El dolor fue tan grande que nunca más voy a poder sentir amor por él. Solo me estoy quedando porque todavía necesito una cosa. Faltan pocos meses. No sé si o cuándo voy a actualizar esto, porque todavía tengo un camino largo por delante. Pero, de verdad, gracias por los comentarios. A veces me pregunto si fue el destino o simplemente una cadena de casualidades lo que me llevó a descubrir la verdad. Después de años de matrimonio, mi marido, Javier, comenzó a distanciarse. Las caricias se volvieron escasas, las conversaciones superficiales. Una noche, mientras él dormía profundamente, decidí revisar su móvil. No era algo que soliera hacer, pero algo en mi interior me impulsó. Lo que encontré me dejó helada. Mensajes amorosos, fotos y planes futuros con otra mujer. Mi mundo se desmoronó en silencio. Decidí no confrontarlo de inmediato. Necesitaba tiempo para asimilarlo y planear mis próximos pasos. Durante semanas, observé sus movimientos, sus mentiras, sus excusas. Descubrí que tenía un segundo teléfono, oculto en el coche. Lo tomé una noche y revisé cada detalle. La otra mujer, Clara, sabía de mi existencia, y aún así, continuaba con la relación. Decidí devolver el teléfono al coche, exactamente donde lo encontré. Quería que Javier sintiera la incertidumbre, el miedo de ser descubierto, y funcionó. Comenzó a actuar nervioso, intentando acercarse a mí, proponiendo terapia de pareja, pero yo ya no era la misma. Con la ayuda de mi amiga Laura, recopilé todas las pruebas, mensajes, fotos, registros de llamadas. Todo estaba guardado, esperando el momento adecuado. Sabía que había un beneficio económico que perdería si solicitaba el divorcio de inmediato. Así que esperé. Mientras tanto, comencé a reconstruirme. Retomé antiguos hobbies. Me inscribí en clases de pintura. Salí con amigas. Javier notaba el cambio, pero no comprendía su origen. Y eso lo desesperaba aún más. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré una carta antigua de mi abuelo. En ella, mencionaba una propiedad en Galicia que había dejado a mi nombre. Una propiedad que Javier desconocía. Era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Decidí visitarla en secreto. La casa estaba en ruinas, pero tenía potencial. Podía imaginarme viviendo allí, lejos de las mentiras y el dolor, y comencé a hacer planes para su restauración, contactando a arquitectos y diseñadores. Mientras tanto, Javier seguía intentando acercarse. Un día, me llevó a cenar y, entre copas de vino, confesó que sentía que algo había cambiado entre nosotros. Le sonreí y respondí: a veces los cambios son necesarios. Él asintió, sin comprender el verdadero significado de mis palabras. Al regresar a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía familiar. Al abrirlo, descubrí una fotografía de Javier y Clara, tomada recientemente en un restaurante que solíamos frecuentar. Detrás, una nota. Pensabas que lo sabías todo. No dormí esa noche.
Puse la foto sobre la mesa de la cocina y la miré durante horas. El ángulo era perfecto, como si quien la hubiera tomado estuviera justo detrás de ellos. Clara llevaba un vestido verde esmeralda, el mismo que yo tenía en una foto antigua. Lo supe porque ella lo había copiado de una imagen mía en redes sociales, en una época en la que aún nos seguíamos. Era sutil, pero intencional. Y Javier, él tenía esa sonrisa suya de cuando quiere parecer encantador. Falsa, como su amor. Pero lo que me inquietaba no era la foto en sí, era la nota detrás. Pensabas que lo sabías todo. Esa frase se me quedó clavada como una espina. ¿Quién me la había mandado? ¿Y por qué? Decidí actuar con calma. Guardé la foto en un sobre nuevo, la metí en una caja con los documentos del divorcio que aún no había iniciado, y fui al trabajo como si nada. Javier me dio los buenos días con un beso en la frente, esos que ya no siento. Le devolví una sonrisa educada, como la que se le da a un vecino con quien no tienes nada en común. Durante el almuerzo escribí a Laura: ¿fuiste tú la de la foto? La respuesta no tardó. ¿Qué foto?, le conté. Le mandé una imagen de la nota, y después de unos segundos me respondió: mira, esto se está poniendo raro. ¿Y si alguien más está detrás de esto? Y ahí, por primera vez, me dio miedo. No miedo por mí, sino por no tener el control. Hasta ese momento, había manejado cada paso, pero alguien más estaba jugando también, y yo no sabía quién era. Esa noche, decidí registrar el estudio de Javier. No me preguntes por qué. Intuición, quizás. Lo había hecho antes, pero ahora era diferente. Me fijé en los detalles. Papeles doblados, libros huecos, discos duros. En el fondo de una caja vieja de puros encontré algo que no esperaba. Cartas. Eran varias, todas dirigidas a una tal Isabel. La caligrafía era de Javier, sin duda. Fechadas entre 2016 y 2018. En ellas hablaba de nuestra hija, de un acuerdo, de visitas que no podía hacer por el bien de todos. Sentí un vértigo tan grande que tuve que sentarme en el suelo. ¿Tenía una hija? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Era Clara? ¿O había otra? Llamé a Laura entre lágrimas. Tía, tiene una hija. Una hija. ¿Me entiendes? Una hija. Mi voz temblaba. ¿Estás segura? Tengo las cartas delante de mí. Menciona pagos, cumpleaños, dibujos. Lo sabía todo, y nunca me dijo nada. Silencio. Luego, la voz de Laura, bajita. Esto cambia todo. Y si alguien más lo sabe, puede que por eso te mandaran la foto. Las cartas estaban escritas con un cuidado meloso. Palabras como «mi pequeña princesa», «el día que te vea será el más feliz de mi vida», y promesas vacías. Javier no solo había traicionado mi cuerpo, había construido otra vida paralela, otra familia, otro mundo. Guardé todo en una carpeta y la metí en la caja del divorcio, ahora más gruesa, más densa, más dolorosa. Al día siguiente, fui a la notaría para verificar si Isabel existía legalmente. Había una mujer con ese nombre registrada en Málaga, de donde Javier viajó varias veces por trabajo. La edad coincidía. Un expediente fiscal, un registro escolar. La niña tenía 7 años. 7. Me encerré en el baño del edificio y vomité. Me sentí sucia, engañada, insignificante, y luego me llené de rabia. Volví a casa con una decisión. Lo iba a destruir. No solo por mí, por esa niña, por todas las mujeres que él había mentido, manipulado, usado. Esa noche, cuando llegó, le esperé con una copa de vino y le pregunté, casi inocentemente, ¿quién es Isabel? Él se congeló. Los ojos se abrieron. La copa en su mano tembló. ¿Perdón? Me acerqué. Le miré de frente. ¿Quién? ¿Es Isabel? Y en ese momento, su cara dijo más que cualquier palabra. No respondió. Por primera vez desde que le conocí, Javier se quedó sin palabras. La mandíbula ligeramente abierta, la mirada fija en la mía, como si intentara leer cuánto sabía exactamente. No lo dejé escapar tan fácil. No hace falta que inventes otra mentira, dije cruzando los brazos. Sé que tienes una hija. He leído las cartas. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultármelo? Se dejó caer en el sofá, derrotado, como si por fin se rindiera. Tardó unos segundos en hablar, y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No era
No era algo que planeé, Elena. Fue antes de que nos casáramos. Conocí a Isabel en un congreso, en Granada. Nos vimos unas cuantas veces. Cuando me enteré de que estaba embarazada, ya estábamos tú y yo juntos. ¿Y nunca pensaste en contármelo? Le escupí las palabras como veneno. ¿Nunca? Tenía miedo. Pensé que si lo sabías te irías, y no quería perderte. Me reí, amargo. Una carcajada seca que sonó hueca incluso para mí. ¿Perderme? Me perdiste hace meses, Javier. Solo que aún no lo sabías. Le dejé allí, en silencio, mientras subía las escaleras. Cerré la puerta de nuestra habitación, que ya no sentía mía, y por primera vez en años, dormí profundamente. No por paz, sino por claridad. Al día siguiente, llamé a Laura. Necesitaba aire. Ella me recogió en su coche y nos fuimos a Sitges, a una pequeña casa que tenía su tía. Un lugar tranquilo, lejos de todo. ¿Vas a conocer a la niña?, me preguntó mientras caminábamos por la playa. No lo sé, respondí sincera. No es culpa de ella, pero aún me duele demasiado. Esa noche, al revisar mi correo, tenía un mensaje sin remitente. El asunto decía: no sabes quién es Clara. El archivo adjunto era un vídeo. Dudé antes de abrirlo, pero lo hice. Era una grabación de un teléfono móvil. Clara, en un despacho, discutiendo con un hombre. No era Javier. El sonido era bajo, pero distinguí claramente algunas frases. Te dije que no involucraras a Javier aún. Si ella descubre todo, se nos cae el negocio. No quiero escándalos, ya hay suficiente dinero comprometido. Casi solté el móvil. ¿Negocio? ¿De qué estaban hablando? ¿Quién era ese hombre? Laura se acercó al ver mi cara. ¿Qué ha pasado? Le mostré el vídeo. Lo vimos juntas, una y otra vez. Clara no era solo una amante. Había algo más, algo turbio, algo grande. Tenemos que saber quién es ese tipo, dijo Laura sacando su portátil. Si conseguimos reconocerlo, quizás entendamos por qué te enviaron este vídeo. Pasamos horas buscando, pausando cada segundo del vídeo, buscando señales, insignias, nombres en papeles. Hasta que, en una esquina de la mesa, vimos una carpeta con un logo. Fundación Mar de Fondo. Laura buscó y encontró la página web. Una fundación de ayuda a mujeres en situación de riesgo, con sede en Valencia. En la foto principal, Clara, sonriente, junto a varios empresarios, y uno de ellos era el hombre del vídeo. Se llama Rodrigo Bernal, dijo Laura. Empresario de importaciones. Está vinculado a varias ONGs, pero también ha estado implicado en escándalos de evasión fiscal. Nada confirmado, pero hay rumores. Se hizo el silencio. ¿Y si Clara usó a Javier como ficha?, pregunté en voz baja. ¿Y si todo esto era parte de un plan? Laura me miró, tensa. Entonces, estás metida en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Y en ese momento, recibí un mensaje. Un número oculto. Si sigues investigando, Isabel también saldrá perjudicada. Me quedé helada. Javier tenía secretos, pero Clara tenía un juego entero. Lo primero que pensé al leer ese mensaje fue en la niña, Isabel. Una cría que ni siquiera sabe que su existencia está siendo usada como arma. Me temblaban las manos. No era miedo por mí, era otra cosa. Una sensación que no había tenido desde que era pequeña, y mi madre me dejaba sola en casa en las noches de tormenta. Inseguridad, desprotección. Pero esta vez no estaba sola. Laura me quitó el teléfono de las manos. Esto se está poniendo feo, dijo leyendo el mensaje en voz alta. ¿Amenazas? ¿A una niña? Yo asentí, intentando ordenar mis pensamientos. Tengo que hablar con Isabel, con la madre. Ya no puedo quedarme esperando a ver qué pasa. No fue fácil encontrar el número de Isabel, pero la verdad es que Javier había guardado todos los datos posibles. En su carpeta de clientes tenía su contacto bajo el nombre falso de I. Campos. No era muy sutil. Llamé. ¿Diga? Hola. ¿Isabel? No cuelgues, por favor. No te voy a pedir nada raro. Me llamo Elena. Soy la esposa de Javier. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. ¿Qué quieres? Su voz era fuerte, sin rastro de duda. He descubierto muchas cosas. Solo quiero asegurarme de que tú y tu hija estáis bien. ¿Ahora te importa? Su tono era casi ofensivo.
Has estado casada con él todo este tiempo, sabiendo que nosotras existíamos. No lo sabía. No hasta hace poco. Esa frase la desarmó. La conversación duró más de 1 hora. Me contó cómo Javier había aparecido en su vida como un príncipe y desaparecido como un ladrón, que durante años había prometido estar presente, pero que siempre había una excusa, una mentira, un viaje. Que su hija, Alba, no lo conocía. Solo lo había visto un par de veces y no sabía quién era realmente. Me dijo que tú sabías, que estabas de acuerdo en no tener hijos y que por eso nunca te lo contó. Mentira, respondí, casi sin voz. Siempre quise ser madre, pero él decía que no era el momento, que era mejor esperar. Colgué con un nudo en el estómago. Javier había hecho más que traicionar. Había manipulado la vida de 2 mujeres a la vez. Nos había usado como piezas de su propia narrativa. Esa noche regresé a casa. Javier estaba en el salón, con cara de derrota. ¿Has hablado con Isabel?, me preguntó, sin levantar la vista. Sí, y con Alba también. Se giró lentamente. Sus ojos estaban vidriosos. ¿No debí qué? ¿Descubrir la verdad? ¿Darme cuenta de que has mentido a 2 mujeres durante más de 1 década? No gritamos. No era necesario. Las palabras eran cuchillas suficientes. Hay algo más que no sabes, me dijo, de repente. Clara no solo fue mi amante, me chantajeó. Se levantó, fue hasta una caja en el armario y sacó un sobre. Dentro, documentos, contratos firmados, fotografías en situaciones comprometedoras, correos. Todo apuntaba a que Clara y Rodrigo lo habían usado para desviar dinero de su empresa a cuentas vinculadas a la fundación. ¿Y por qué no fuiste a la policía? Porque tengo miedo. Rodrigo no es alguien con quien se pueda jugar. Ya ha hecho desaparecer a otros antes. Yo solo quería salir de ahí. Y cuando tú encontraste el móvil, supe que estaba todo perdido. Lo miré, sin compasión. No estás perdido porque yo te haya descubierto. Estás perdido porque te enterraste tú solo. Esa noche dormí en el sofá. No podía estar cerca de él. Me dolía el alma. Pero más me dolía saber que Clara no solo me había robado a mi marido. También había estado robando mucho más. Al día siguiente, Laura me despertó con una noticia. Han detenido a Rodrigo Bernal en Valencia. Corrupción, fraude fiscal y, escucha esto, tráfico de influencias usando fundaciones falsas. Clara está desaparecida. La guerra había comenzado, y yo no iba a quedarme sentada. Cuando Laura me dio la noticia de la detención de Rodrigo, sentí una mezcla de alivio y tensión. Era el principio del fin, o el fin del principio. No sabía qué pensar. Clara había desaparecido, y eso me inquietaba más que si la hubieran arrestado. Ella no era del tipo que huye. Clara era del tipo que se esconde para contraatacar. Pasaron días sin señales de ella. Las redes sociales cerradas, el teléfono desconectado, ni una sola mención en las noticias. Más allá de una nota de prensa que decía que la directora de la fundación estaba cooperando con la justicia. Una forma elegante de decir que no sabían dónde estaba. En medio de todo eso, volví a contactar con Isabel. Nos habíamos escrito un par de veces desde aquella llamada, y aunque la relación era tensa, empezaba a construirse una especie de respeto mutuo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, me dijo una noche. Claro. ¿Por qué sigues ahí, en esa casa, con él, después de todo lo que sabes? Me quedé en silencio. Porque aún no he terminado. Hay cosas que necesito arreglar, y no solo por mí. ¿Venganza? Justicia, respondí. Para ti, para Alba, para mí, para todas las que se cruzaron con Javier y acabaron rotas. Isabel no respondió, pero esa noche me envió una foto de Alba. Estaba dibujando una familia, una madre, una niña y un hombre de espaldas, sin rostro. Lloré. La semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de un número desconocido. ¿Señora Elena Martínez? Sí. ¿Quién habla? Soy Beatriz, investigadora privada. Me ha llamado una tal Laura. Miré a mi amiga, que estaba sentada frente a mí con cara de sorpresa arruinada. Creí que podrías necesitar ayuda profesional. Ya no estamos jugando, Elena. Beatriz era una mujer seria, con voz firme y mirada afilada.
Me explicó que llevaba semanas siguiendo pistas sobre Clara, que había detectado movimientos en cuentas bancarias asociadas a su nombre en Andorra y una propiedad comprada recientemente en Sant Cugat del Vallès. ¿Crees que sigue en España? No lo creo. Lo sé, y tengo pruebas. Me enseñó imágenes. Clara, entrando en una casa moderna en las afueras de Barcelona. Pelo más oscuro, gafas de sol, pero claramente ella. Acompañada de un hombre que no era Javier, ni Rodrigo. ¿Y ese quién es? Se llama Daniel Vázquez. Fue investigado por blanqueo hace 5 años. Lo soltaron por falta de pruebas. Ella se ha refugiado con él. ¿Y qué hacemos? La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? Esa misma tarde, volví a casa. Javier estaba en el salón, viendo las noticias. No dijo nada cuando entré. Habíamos aprendido a convivir en silencio, como 2 extraños que comparten techo por error. Me senté frente a él. Quiero que me firmes un poder notarial para manejar tus cuentas. Dirás que es para protegerte, por si te pasa algo. Pero ambos sabemos que es por otra razón. Él me miró con cansancio. ¿Y si digo que no? Le sonreí con frialdad. Entonces iré a la policía con los documentos que tengo. Y ya no estarás negociando conmigo. Estarás suplicando a un juez. Al día siguiente firmó. Con ese documento, y con la ayuda de Beatriz, comencé a rastrear cada euro que Javier había movido con Clara. Cada cuenta, cada inversión, cada transacción sospechosa. Y encontré algo que ni él sabía. Una cuenta conjunta a nombre de una sociedad pantalla, a la que yo tenía acceso indirecto como cónyuge. Saqué 10.000 euros. No para mí, para Isabel, para Alba, para que pudieran marcharse a otro país, comenzar de cero, lejos de toda esta mierda. Les compré billetes. Les aseguré 3 meses de alquiler y un fondo de emergencia. Isabel no lo entendía. ¿Por qué haces esto? Porque tú no deberías pagar por los pecados de él, ni tu hija tampoco. Nos abrazamos, y por primera vez sentí que una parte de mí comenzaba a sanar. Pero justo cuando pensé que estaba ganando, recibí otro mensaje. Un vídeo, esta vez de Clara. Hola, Elena. Sé que estás jugando a ser justiciera, pero no olvides que yo también tengo mis ases bajo la manga, y en este juego nadie sale limpia, ni tú. El vídeo terminaba con una imagen. Yo, sentada con Laura en una cafetería. Alguien nos estaba siguiendo. Esa imagen me dejó sin aliento. Era reciente. Podía decirlo por la ropa, por el café que aún estaba en la mesa, por cómo Laura tenía el móvil en la mano enseñándome algo. La foto estaba tomada desde la acera de enfrente. Clara sabía exactamente dónde encontrarme. Y si ella sabía, ¿quién más lo sabía? Apagué el móvil. Laura me miró, alarmada. ¿Qué ha pasado ahora? Nos están siguiendo, a las 2. Le mostré el vídeo, lo vio sin decir una palabra. Cuando terminó, me miró con esos ojos que solo pone cuando está realmente asustada. Elena, esto ya no es solo venganza, es persecución. Asentí, sin voz. Ya no era solo mi matrimonio, mi dignidad o mi futuro, era nuestra seguridad. Clara estaba dando el siguiente paso. Había dejado de esconderse. Esa noche dormimos en casa de Laura. No por cobardía, por estrategia. Javier, aunque ya completamente derrotado, aún tenía cámaras en la entrada de casa. No quería arriesgarme a que él también empezara a recibir amenazas. A las 3 de la mañana me despertó un ruido. No fue un sueño. Era un golpe seco, como un portazo lejano. Laura también se levantó. Cogimos el móvil y nos quedamos en silencio. Unos minutos después, otro ruido. Esta vez más cerca. Algo se había caído. Corrimos a la sala. La ventana del balcón estaba abierta. El viento movía las cortinas. Y en el suelo, justo en el centro de la alfombra, había una caja negra, pequeña, sin marcas. Laura y yo nos miramos. Ni una palabra. Me agaché con cuidado. La abrí. Dentro había un solo objeto. Una grabadora de voz. La encendí. El juego ha comenzado. De ti depende cómo termina. La voz de Clara era clara. Precisa. Fría. A la mañana siguiente, Beatriz vino a vernos. Le contamos todo. La foto, el vídeo, la grabadora. Ya no es una investigación. Esto es acoso. Y Clara está desesperada. Nos dijo revisando la caja con guantes.
Lo hace porque sabe que la tenemos acorralada. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. ¿La policía? La policía necesita pruebas claras. Podemos denunciar, pero Clara es lista. Sabe moverse en la sombra. Entonces tenemos que sacarla a la luz, dijo Laura, con una determinación que me hizo sentir orgullo. Y ese fue el plan. Crearíamos una trampa. Organizaríamos un evento benéfico falso, con una ONG ficticia, y correríamos el rumor de que Javier y Clara estarían entre los organizadores. Queríamos que Clara picara, que se sintiera segura, que viniera a vernos, o a intentar frenarnos. Usamos todo el material que teníamos para crear una historia convincente. Fotos, documentos, nombres reales, pero camuflados en una narrativa falsa. Lo suficiente para provocar a Clara, y funcionó. 2 días después recibí un correo electrónico. Asunto: ¿crees que puedes conmigo? Adjunto: una imagen. Clara, con una sonrisa torcida, sentada en un coche. Detrás de ella, ¡mi madre! Casi dejo caer el portátil. Llamé a mi madre al instante. «Mamá, ¿dónde estás?» «En casa, hija». «¿Por qué? ¿Has salido en estos días? ¿Te han hablado de alguna ONG?» Sí, una chica muy simpática, de una fundación que ayuda a mujeres. Vino con un tal Daniel, creo. Dijeron que habían trabajado contigo en el pasado y querían organizar un encuentro con las madres. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Clara había ido a ver a mi madre, a la única persona inocente que me quedaba. Estaba cruzando líneas peligrosas. Esa noche fui a casa de Javier. Le tiré el sobre con las fotos, las cuentas, las amenazas, todo. Él lo miró sin comprender. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, como si ya no tuviera alma. «Que te enfrentes a ella, que le digas que sabes todo, que si vuelve a acercarse a mi familia, te hundes con ella». ¿Y tú crees que me escuchará? No le hablo como esposa, Javier. Le hablo como la única persona que todavía puede salvarte del escándalo total. Lo miré una última vez. No quedaba nada de amor. Solo desprecio. Pero también un último favor. Usarlo como cebo. Esa noche, Javier llamó a Clara. Grabó la conversación con un micro que le prestó Beatriz. «Elena lo sabe todo», dijo él sin rodeos. «Si sigues acercándote a su familia, vas a arrastrarme contigo. Y yo no tengo nada más que perder». Clara respondió con una frase que aún resuena en mi cabeza. «Todos tienen algo que perder. Incluso tú, Javier. Incluso ella». 2 horas después, Beatriz nos llamó desde su coche. «Tengo visual de Clara. Acaba de salir de su escondite. Está con Daniel». «¿A dónde van?» «A vuestra antigua casa». Y entonces supe. Clara estaba buscando algo. Y ese algo estaba en mis manos. Cuando Beatriz nos dijo que Clara iba camino a mi antigua casa con Daniel, lo primero que pensé fue: ¿qué demonios está buscando allí? Llamé a Javier. No quería, pero no tenía opción. Clara está en camino a la casa. ¿Va contigo o sin ti? ¿O qué tienes allí que pueda interesarle? Nada, dijo desconcertado. Todo lo que había importante ya lo saqué. ¿Estás seguro? Silencio. Bueno, hay una caja que escondí en el desván. Documentos antiguos, contratos con Rodrigo, una grabación de él amenazándome. Me quedé muda. ¿Me estás diciendo que has tenido en tu casa una grabación incriminatoria de Rodrigo Bernal y nunca me lo dijiste? No pensé que fuera necesario. Colgué. Corrí al coche. Laura me siguió sin hacer preguntas. No había tiempo. Llegamos 15 minutos después que Clara. La calle estaba en silencio. No había coches extraños, ni movimiento. La puerta de entrada estaba entreabierta. «¿Y si ya se han ido?», susurró Laura. «No, está aquí. Lo siento. Lo sé. Entramos sin hacer ruido». La casa olía a polvo y madera húmeda. El tiempo se había detenido dentro. Subimos las escaleras con cuidado, y entonces la oímos. La voz de Clara. «Tú lo sabías, Javier. Lo sabías todo y aún así te creíste mejor que yo. Pero tú también jugabas. No finjas ahora que eres una víctima». Me asomé desde el pasillo. Ella estaba de espaldas frente a Javier, que sostenía una caja en las manos. La caja. Daniel estaba cerca de la ventana, vigilando. Saqué el móvil y comencé a grabar. «Y tú, Clara», respondió Javier. «Usaste a todos. A Rodrigo, a mí, a Elena, incluso a tu propio hermano.
Un silencio sepulcral cayó en la habitación. «¿Hermano? No metas a Daniel en esto», dijo ella bajando la voz. «¿Daniel es tu hermano?», susurré para mí. Laura abrió los ojos como platos. Grababa también. «Tú nunca fuiste la amante inocente, ¿verdad?», continuó Javier. «Desde el principio planeaste esto con él. Me atrapaste, me metiste en negocios sucios, sabiendo que un día lo usarías en mi contra, porque sabía que me dejarías, como dejaste a todas. Pero te olvidaste de algo. Yo nunca fui una más. Yo fui la que eligió cuando terminaba». Y en ese momento, Clara se giró. Nos vio. Laura y yo entramos con decisión. Javier, con la caja aún en manos, parecía una sombra de lo que fue. «Hola, Clara», dije firme. «Grabado. Todo». Ella nos miró. No con miedo, con rabia. «No tenéis idea de en lo que os habéis metido». «Al contrario», respondí. «Sé exactamente lo que haces, lo que hiciste con Rodrigo, con Daniel, con Javier. Y ahora tengo las pruebas». Me acerqué a ella. La vi respirar más rápido. No era invulnerable, era humana, y estaba arrinconada. «Te vamos a entregar, y no solo por fraude, también por amenazas, extorsión, por perseguir a mi familia, por años de mentiras». Clara soltó una risa nerviosa. «¿Y crees que eso me detiene?». En ese instante, Daniel sacó algo del bolsillo, un pendrive. «Este archivo», dijo, «tiene todo lo que necesitas para hundirnos, pero también puede hundirte a ti, Elena, porque estás más implicada de lo que crees». «¿Eso es una amenaza?». «Es un trato». Nos miramos. Y entonces, el sonido de sirenas. Beatriz había llamado a la policía. Entraron armados, rápidos, decididos. Clara intentó correr. Daniel se quedó paralizado. Javier entregó la caja sin decir una palabra. Y yo sentí por primera vez que se acababa la oscuridad. Horas después, en la comisaría, Laura y yo dábamos nuestras declaraciones. La policía agradeció nuestra cooperación. Los vídeos, las grabaciones, los documentos. Tenían suficiente para abrir una investigación formal contra la red de Clara y Daniel. «¿Qué harás ahora?», me preguntó Laura, mientras salíamos al amanecer. «Ahora, empiezo». «¿Empiezas qué?». «Mi vida». Sonó poético, pero era real. Por primera vez en años, no sentía que pertenecía a una historia de otra persona. Esta era mía, escrita por mí, sufrida por mí y decidida por mí. Pero antes de cerrar este capítulo, quedaba una conversación pendiente. Con Alba. La llamé. Me contestó Isabel. «¿Estáis bien?». «Sí. Hemos llegado a Portugal». «Gracias a ti. ¿Puedo hablar con ella?». Hubo una pausa. «Alba, cariño, hay alguien que quiere saludarte». «¿Hola?». «Hola, cielo. Soy Elena. Quería decirte que eres muy valiente y que nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». «¿Tú eres la amiga de mamá?». «Algo así», dije sonriendo. Y en ese momento supe que el ciclo de daño se estaba rompiendo. A los 2 días, recibí un paquete, sin remitente, dentro un disco duro y una nota. La historia aún no ha terminado. Me quedé mirando el disco duro durante largos minutos. Estaba sola en casa. Laura había salido a trabajar y Beatriz se encontraba en otra ciudad por una investigación. Javier, después del arresto de Clara y Daniel, se había ido a Málaga para reflexionar, o tal vez esconderse. A estas alturas, no me importaba. Tomé aire y conecté el disco al portátil. No sabía qué esperar, pero me preparé para lo peor. Dentro había varias carpetas, todas con nombres codificados: M07, C43, Cuentas C, Fundación MDF, y una que me heló la sangre, E. Martínez. Abrí esa primero. Había fotos mías, capturas de conversaciones privadas con Laura, correos antiguos que yo había enviado desde mi trabajo, incluso facturas y un escaneo de mi pasaporte. Clara había estado espiándome mucho antes de que yo sospechara de ella. Y no solo eso, había un documento llamado Plan E, un archivo de texto, escrito en estilo casi clínico, donde describía cómo me usarían como pantalla moral para legitimar a la fundación. Elena Martínez, esposa de Javier. Imagen de mujer estable, educada, de perfil bajo,
ideal para relaciones públicas discretas y presentación ante inversores conservadores. Nunca sabrá nada, pero servirá como garantía emocional en caso de crisis. Mi piel se erizó. No era solo una amante. Clara me había elegido, me había estudiado. Había planeado toda esta historia conmigo como parte de su narrativa, como si yo fuera un personaje secundario de su serie criminal. Pero no lo era. No más. Reuní todo y llamé a Beatriz. Le pedí que viniera cuanto antes. Mientras tanto, contacté a una periodista con la que ya había cruzado información semanas atrás. Julia Robles, de El Periódico. Especializada en investigación, con reputación de acero. Nos citamos en una cafetería discreta en el barrio de Gracia. Le entregué una copia en un pendrive. Lo revisaré todo. Si esto es tan gordo como parece, no solo publicaremos, lo pondremos en portada. Quiero que se sepa la verdad. Toda. Pero necesito algo a cambio. ¿Qué? Proteger a mi familia, a Isabel, a Alba, a mi madre. Nadie los nombra. Julia asintió. Sabía jugar limpio cuando había vidas en juego. Esa noche Javier llamó. He leído el informe policial. Clara tenía una lista de más personas implicadas, inversionistas, algunos políticos. Elena, esto puede acabar muy mal para todos. ¿Tienes miedo? Sí. Entonces es hora de que empieces a pagar por lo que hiciste. El miedo es un buen comienzo. Colgué. 2 días después, salió el reportaje. Portada total. Fundación del Terror. Cómo una ONG de fachada lavaba dinero usando mujeres vulnerables. El impacto fue inmediato. Detenciones en cadena. Congelamiento de cuentas. Declaraciones de figuras públicas intentando desvincularse. Y una llamada que no esperaba. Mi padre. No hablábamos desde hacía años. No por odio, sino por abandono. Él se había ido cuando yo era pequeña. Un cobarde, pensé siempre. Elena, soy yo. He leído todo. Y quería decirte que estoy orgulloso de ti. Me quedé sin palabras. No lo hago por orgullo. Lo sé. Pero tú has hecho lo que yo no supe, enfrentar el miedo. Hablamos durante más de 1 hora. No curó todo lo que había pasado, pero fue un pequeño hilo que me recordó que, incluso en medio de las ruinas, hay espacio para los comienzos. Al día siguiente, recibí otro paquete, esta vez con remitente. Beatriz. Dentro, una foto. Clara en un aeropuerto. Roma. Fecha. Ayer. Y un mensaje manuscrito. Se escapó, pero no por mucho. No sabía si sentirme decepcionada o aliviada. La casa no había terminado, y aunque la verdad ya había salido a la luz, todavía había un cabo suelto, uno que podía volver en cualquier momento. Esa noche me miré al espejo. No vi a la mujer traicionada, ni a la esposa decepcionada, ni a la víctima. Vi a alguien que sobrevivió al infierno, y lo quemó por dentro. Pero cuando ya pensaba que nada más podía sorprenderme, recibí un mensaje de voz. Era la voz de una niña. Hola, me llamo Alba. Oh. Mamá me dijo que tú nos ayudaste. Quería darte las gracias y decirte que cuando sea mayor, quiero ser como tú, fuerte. Lloré durante 20 minutos y luego me prometí que, pasara lo que pasara, esa niña crecería en un mundo donde las claras no ganan. Nunca había pensado en vengarme de esta forma. Nunca imaginé que al final, la verdadera justicia no vendría en forma de escándalo público, ni de esposas ni de tribunales. La verdadera justicia, esa que duele y cambia, vendría con el silencio, con la soledad, con mirar atrás y no tener a nadie. Ese era el destino de Javier, y eso era lo que más lo destrozaba. Después de la publicación del reportaje, se encerró. No cogía llamadas, no respondía correos, no salía de casa. Laura me contó que un amigo suyo lo vio en una farmacia comprando pastillas para dormir. Parece un fantasma, dijo. Y yo no sentí compasión, sentí justicia, pero la historia aún no había terminado. Clara seguía libre. Las autoridades italianas no habían emitido orden de captura aún, supuestamente por falta de pruebas definitivas. Y eso me llenaba de rabia. Había hecho tanto, entregado todo, ¿y aún así ella podía caminar libre? Entonces Beatriz me propuso algo. Hay una forma, arriesgada, pero puede funcionar. Dímela. Tenemos una pista de su ubicación en Roma, un café que visita cada miércoles a la misma hora.
Puedo organizar una cámara oculta, un testimonio, lo suficiente para presionar desde España a Interpol, pero necesito que estés allí. ¿Yo? Eres la única que puede sacarle lo que necesitamos. Solo confía en mí. 2 días después, volé a Roma. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Laura. No porque no confiara, sino porque necesitaba hacerlo sola. Había comenzado esta guerra sin saberlo, pero quería cerrarla con los ojos bien abiertos. El miércoles, a las 17:00, la vi, sentada en la terraza de un pequeño café, con el mismo aire de superioridad, el mismo peinado impecable, las mismas gafas de sol. Me senté frente a ella, sin pedir permiso. Me miró, sorprendida. Luego sonrió. Sabía que vendrías. Siempre fuiste más valiente de lo que aparentabas. No estoy aquí para jugar, Clara. Estoy aquí para acabar contigo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Saqué una foto del sobre con todos sus documentos falsificados, otro del disco duro con su plan E, y una más, con Daniel esposado en una celda. ¿Te parece suficiente? Ella no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Me miró, esta vez sin sonrisa. Tú ganaste esta vez, pero no me vas a borrar. Yo no quiero borrarte, Clara. Yo quiero que pagues, que por una vez en tu vida alguien te diga no, y te lo cumpla. Nos quedamos en silencio. Y luego ella dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes por qué te odiaba tanto? Ilumíname. Porque eras lo que yo nunca pude ser. Alguien con bondad real. Alguien que no usa el dolor para justificar su egoísmo. Siempre supe que si tú descubrías todo, no ibas a destruirme por venganza. Lo harías por convicción. No respondí. No hacía falta. Horas después, Beatriz me llamó. La tenemos. Interpol ha emitido la orden. La arrestaron hace 20 minutos. Felicidades, Elena. Lo lograste. Cerré los ojos. Y lloré. No de tristeza, ni siquiera de alivio. Lloré porque, después de todo, seguía siendo humana. Volví a España una semana después. Me esperaban Laura, Isabel, Alba y mi madre en el aeropuerto. Me abrazaron fuerte. Nos fuimos a comer juntas. Hablamos de cosas pequeñas. El colegio de Alba, un nuevo trabajo de Laura, un viaje que mi madre quiere hacer al norte. Y por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. Esa noche, en casa, abrí mi diario y escribí. A veces para encontrarse, hay que perderse del todo. A veces para sanar, hay que ver el mundo arder primero. Hoy no soy la mujer que él rompió. Soy la mujer que se reconstruyó. Y si esta historia sirve para que otra se salve, entonces valió la pena cada cicatriz. Sonó el timbre. Era el abogado, con los papeles del divorcio. Firmé sin dudar. La última página, la última cadena. Y al cerrar la carpeta, sonreí. Porque al final, yo no solo salí de aquella casa. Yo salí entera. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura. Lo que cura es lo que haces con él. Han pasado 6 meses desde que firmé el divorcio. 6 meses desde que Clara fue arrestada en Roma. 6 meses desde que vi a Javier por última vez. Cuando me devolvió la llave de casa con las manos temblando y los ojos perdidos. Fue la única vez que pareció sincero. Me pidió perdón. No le respondí. Solo asentí, le deseé suerte y cerré la puerta. Para siempre. Hoy vivo en A Coruña, en la antigua casa que heredé de mi abuelo, restaurada, luminosa, llena de ventanas y silencio. El mar golpea las rocas con una fuerza que me recuerda quién soy ahora. Sólida, salvaje, irreductible. Pero no quiero dejar esta historia sin contar qué fue de cada uno de los que la vivieron. Javier, después del escándalo, vendió su empresa a pérdida. Intentó trabajar como consultor, pero nadie quería asociarse a su nombre. Se fue a Málaga, donde ahora vive solo en un piso alquilado. Paga una pensión mínima para Alba, impuesta por el juez. No lucha por verla. Tal vez por vergüenza, o quizás porque, por primera vez en su vida, entendió que ya no tiene ningún poder. Clara está en prisión preventiva, esperando juicio en Madrid. Sus abogados pelean por reducir las penas, pero con los testimonios, las pruebas y las grabaciones, es casi imposible. Se enfrenta a más de 10 años por fraude, asociación ilícita, evasión, acoso y falsificación de documentos. A veces me pregunto si piensa en todo lo que perdió.
Pero la verdad, ya no me importa. Daniel, su hermano, aceptó colaborar con la justicia a cambio de una condena menor. Declaró contra Clara y Rodrigo. Está en un centro penitenciario de régimen abierto. No volverá a trabajar en nada público jamás. Y eso, para alguien como él, es el peor castigo. Rodrigo Bernal, aunque intentó huir a Dubái, fue extraditado. Cayó como una piedra. Su fortuna se congeló. Su familia lo abandonó. Está a punto de ser juzgado como el cabecilla de la red. Laura. Ella sigue siendo mi roca. Después de todo lo que pasamos, nuestra amistad se convirtió en algo indestructible. Ahora trabaja con una fundación que ayuda a mujeres a salir de relaciones tóxicas, con asesoría legal y emocional. Y sí, está escribiendo un libro. Cambiará los nombres, claro, pero la historia es nuestra. Isabel y Alba viven en Lisboa. Alba va a la escuela y empezó a tomar clases de guitarra. Me envían dibujos, cartas, videos. Me llaman tía Elena. A veces viajamos a vernos. Otras, simplemente nos mandamos notas de voz. Pero están bien, están vivas, están libres. Mi madre, después de todo el miedo, volvió a sonreír. Vino a visitarme a Coruña y me dijo: «Nunca imaginé que tendrías esta fuerza». Yo tampoco. Mamá, Beatriz, sigue investigando, pero ahora trabaja a mi lado, porque fundamos algo juntas, Raíz Firme, una asociación de apoyo a mujeres que, como yo, fueron invisibilizadas, traicionadas, manipuladas. Damos asesoría legal, psicológica y talleres para reconocer los primeros signos de abuso emocional y financiero. Porque ya no basta con sobrevivir. Hay que enseñar a otras a resistir desde el principio. Y yo me despierto cada mañana con la certeza de que la peor parte de mi vida no fue el final. Fue o comienzo. Comienzo de mi independencia. Comienzo de mi voz. Comienzo de una Elena que no pide permiso, que no se esconde, que no se conforma con las migajas del respeto. A veces me paro frente al espejo y me reconozco. Me toco la cara, me observo los ojos, las arrugas que empiezan a asomar. Y pienso, sobreviviste. Pero más que eso, volviste. Y sí, volví. Más fuerte, más sabia, más mía que nunca. Y esta vez, no pienso irme.